punto del orden del día. Sí, señora presidenta. Conocimiento del informe presentado por la Comisión Especializada Ocasional AMPETRA. Con su venia me voy a permitir dar lectura del mismo, señora presidenta. Adelante, por favor. Trámite 343047, Quito, 11 de octubre de 2018, oficio número 246, Pres-CEOA-AN 2018. Señora economista Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta de la Asamblea Nacional. De mi consideración, por medio del presente, en cumplimiento de la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional de 19 de octubre de 2017, me permito poner en su conocimiento y por su intermedio del Pleno de la Asamblea Nacional el informe de resultados de trabajo realizado por la Comisión Especializada Ocasional AMPETRA, el cual refleja el conjunto de acciones emprendidas para el cumplimiento de sus objetivos planteados en su creación y los principales avances logrados en cuanto a la investigación de los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes puestos en su conocimiento, el diagnóstico institucional previo a la estructuración de la comisión, la incidencia para el fortalecimiento de las instituciones con competencia en esta problemática y la evaluación normativa que constituya la base para las reformas legales encaminadas a prevenir y erradicar la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Por la atención a la presente anticipo mis agradecimientos. Atentamente, Silvia Salgado Andrade, presidenta de la Comisión Especializada Ocasional AMPETRA. La descripción textual de los puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7 del presente informe constarán en el acta de la presente sesión. Antecedentes. A raíz de la conmoción social que generó los repudiables hechos sucedidos en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, la Asamblea Nacional asumió el compromiso de investigar este y otros casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes que se han dado en unidades educativas, evaluar la actuación de las instituciones del Estado ante estos hechos conforme sus competencias y determinar si existen vacíos o deficiencias normativas para emprender reformas legales necesarias que permitan que hechos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas no vuelvan a ocurrir. El 26 de julio del 2017, en el Pleno de la Asamblea Nacional, reunido en la ciudad de Guayaquil, atendiendo la resolución del CAL que recomienda crear una comisión especializada ocasional con la finalidad de investigar los casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en escuelas y colegios del país, la asambleísta Silvia Salgado propone la integración de una comisión multipartidista que investigue la existencia o no de acciones administrativas y judiciales respecto de los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes que han generado conmoción social. De manera particular, hace referencia a los hechos sucedidos en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari y otros casos que son de conocimiento público, más los que la ciudadanía ponga en conocimiento de dicha comisión. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad del Pleno de la Asamblea Nacional. A partir de ello, desde el 17 de agosto de 2017, la Comisión Especializada Ocasional AMPETRA ha llevado a cabo 30 sesiones oficiales en el marco del cumplimiento del Plan General de Trabajo aprobado el 4 de septiembre del 2017, en las cuales se ha avanzado en los procesos de investigación de los casos conocidos, control político a las instituciones del Estado y la evaluación de la normativa legal vigente. El 19 de octubre del 2017, con ocasión de conmemorar cada 11 de octubre el Día Nacional de la Niña, declarado por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, el Pleno de la Asamblea Nacional resuelve repudiar y condenar los hechos de violencia sexual que ocurren dentro de las unidades educativas públicas o privadas y en todo el sistema educativo, que vulnera la integridad física, psicológica y sexual, y exhorta a la Comisión AMPETRA para que investigue los casos de violencia sexual en todo el sistema educativo y presente propuestas efectivas para esta problemática social y que los resultados sean presentados el 11 de octubre del 2018. En igual forma, se expresa la solidaridad con las víctimas de delitos contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes y sus familias y reitera el compromiso de la Asamblea Nacional para continuar con el seguimiento de estos casos y exigir a las instituciones competentes las acciones de investigación y sanción de forma oportuna, eficaz y justa que logren garantizar el acceso a la justicia para evitar la impunidad y que estos infames hechos no vuelvan a repetirse, construyendo así un ambiente de confianza, de paz y libre de violencia en los ecosistemas educativos con cero tolerancia a la violencia en todas sus formas. Asimismo, la mencionada resolución establece la necesidad de ratificar nuestro compromiso de fiscalización de la política pública y evaluación normativa que impida la impunidad de los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, dar seguimiento a las políticas públicas, decisiones, planes y programas de los órganos de poder público, sentencias judiciales y administrativas que observen el interés superior del niño y den especial atención a los mecanismos de reparación integral que incluyen rehabilitación psicológica y el restablecimiento del proyecto de vida de niñas, niños y adolescentes y sus familias víctimas de violencia.
continuación se presentan las conclusiones generales del informe. Conforme los ejes de trabajo de la Comisión Especializada Ocasional AMPETRA, una vez analizados los resultados en cada uno de estos ejes, se han establecido conclusiones generales en los siguientes ámbitos: plano simbólico, control político institucional, eje normativo. Informe final de la Comisión AMPETRA. Conclusiones. Estructura de las conclusiones. Conclusiones generales. Eje simbólico, eje control político administrativo institucional, eje normativo. Existen 3 conclusiones fundamentales con sus respectivas líneas argumentales sobre los resultados de la Comisión AMPETRA en el eje simbólico. Romper el círculo del silencio sobre la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. El trabajo de la Comisión contribuyó a romper el círculo de silencio en torno a la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el país. En particular, en los casos considerados mediáticos, las víctimas permitieron generar sensibilización social que generó la denominada ola de denuncias, permitiendo desnaturalizar la violencia sexual en la sociedad. Combatir la impunidad de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. El trabajo de la Comisión AMPETRA contribuyó a visibilizar la impunidad de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y a incrementar las sanciones administrativas y judiciales a través del recurso extraordinario de revisión y de sentencias respectivamente. Promover la transformación de los valores patriarcales que sustentan la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. El trabajo de la Comisión puso al debate las relaciones de poder en la sociedad y promovió la transformación de los valores patriarcales que sustentan la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Romper el círculo de silencio sobre la violencia sexual. La violencia sexual en el sistema educativo fue considerada una realidad invisible para la gran mayoría de los ecuatorianos. El trabajo realizado por AMPETRA visibilizó a partir de unos casos emblemáticos el cáncer que carcome nuestra sociedad, la violencia estructural contra niñas, niños y adolescentes en el ámbito de lo público y lo privado, en las unidades educativas como en la familia. Esta violencia estructural causó un daño masivo y generalizado a 4.584 niñas, niñas y adolescentes entre el 2015 y 2017, que corresponden al 17.6% del total de las denuncias por delitos sexuales en el país. En el imaginario colectivo se asumía hasta hace poco que la familia, la escuela y la iglesia eran los espacios más seguros para los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, los datos son elocuentes. El 80% de los casos de violencia sexual se producen en el ámbito doméstico, familiar, y los casos restantes ocurren en el entorno educativo. La Comisión documentó la denuncia de 70 casos de violencia sexual en el ámbito educativo y los derivó al sistema judicial, y sin duda siendo porcentualmente mínimo en relación al total de casos denunciados, contribuyó para que se visibilizaran estos casos de confianza para romper el círculo de silencio y también para encontrar apoyo y seguimiento a causas representadas de violencia sexual en contra de niños, niños y adolescentes. La Comisión AMPETRA, siguiendo las observaciones del Comité de Derechos del Niño y Niñas de las Naciones Unidas, encuentra que hay algunas disposiciones del derecho canónico, como la de deber del silencio, que son incompatibles con la Constitución ecuatoriana y la Convención de Derechos del Niño, como el principal interés superior del niño en el principio de la prioridad absoluta y con la obligación de la denuncia. Por ello, considera muy preocupante que las autoridades eclesiásticas amparadas en disposiciones internas del derecho canónico, como el llamado voto del silencio, desconozcan principios constitucionales como el interés superior del niño o de prioridad absoluta, que son el núcleo esencial de las garantías a los derechos de las niñas a nivel universal. Combatir con la impunidad de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. La Comisión AMPETRA evidenció a través del control político conductas negligentes, omisiones en la aplicación de normas, naturalización de la violencia sexual en el espacio educativo, generando impunidad de estos delitos. El trabajo realizado por la Comisión es un primer paso en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, pero la investigación de los hechos debe continuar hasta lograr la sanción de los responsables. Entre el 2017 y 2018, las denuncias por delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes han aumentado en 55%. Acabar con la impunidad es un desafío del Estado y la sociedad. Es necesario que las denuncias que estén en proceso de investigación sean tramitadas con celeridad en el ámbito administrativo y judicial en razón de la protección especial que requieren cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes. Promover la transformación de los valores patriarcales que se sustentan la violencia sexual contra niñas, niñas y adolescentes. Para la Comisión, cualquier esfuerzo que se haga en lucha contra la violencia sexual estará incompleto si no va acompañado de una estrategia en la que se intervenga el Estado, la sociedad y la familia para la modificación de los patrones socioculturales patriarcales y adultocéntricos. No basta leyes que sancionen la violencia sin política de Estado de prevención y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y sin corresponsabilidad de la familia y la sociedad en la transformación de los valores patriarcales hacia una cultura de respeto y de los derechos. La Comisión considera que las políticas de Estado deben reconocer y garantizar la condición de sujetos de derechos de niñas, niñas y adolescentes y combatir cualquier manifestación de
cosificación sexual de los niños, niñas y adolescentes. Conclusiones de eje político administrativo institucional. Resultados de la Comisión ANPETRA en el eje de control político administrativo institucional. Recuperar la gobernanza del Estado en materia de la lucha contra la violencia sexual contra niñas, niñas y adolescentes. Es necesario recuperar la gobernanza en materia de lucha contra la violencia sexual de niños, niñas y adolescentes. Los gobernantes y gobernados deben generar interacciones, diálogos y pactos sociales para enfrentar la violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes y habilitar las instituciones y normas necesarias para generar condiciones que aseguren la protección de los derechos. Mejorar la gestión de las entidades y órganos del Estado que tienen competencia en materia de niñez y adolescencia en la relación con la violencia. Es necesario mejorar la gestión administrativa de las entidades y órganos del Estado que tienen competencia en materia de niñez y adolescencia, protocolizar los procesos de actuación institucional para los casos de violencia sexual en contra de niñas, niñas y adolescentes, la articulación interinstitucional en el marco de sus competencias, la especialización de los servidores públicos y operadores de justicia en materia de violencia sexual y la intervención y disponibilidad de recursos que prioricen el financiamiento y la sostenibilidad de políticas y programas para la prevención, detección, atención y reparación integral de víctimas de violación sexual contra niños, niñas y adolescentes son los desafíos que la Comisión propone al Estado en su conjunto para mejorar la gestión de las entidades y órganos del Estado en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Garantizar acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violación sexual. Es indispensable garantizar acceso a la justicia especializada y la tutela judicial efectiva a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violación sexual. Reparación integral. Es imprescindible mejorar sustantivamente los mecanismos, procesos y protocolos de reparación integral de las víctimas. Recuperar la gobernanza del Estado en materia de lucha contra la violencia sexual. Débil gobernanza. La Comisión ANPETRA pudo evidenciar las múltiples debilidades institucionales que aquejan el aparato gubernamental y la Administración de Justicia para actuar con eficiencia y eficiencia frente a esta problemática social de violencia sexual. Esto se expresa en la ausencia total de una articulación interinstitucional entre el sistema judicial e instituciones encargadas de la protección de derechos que, cumpliendo con sus competencias específicas, contribuyan a una lucha contra la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. La Comisión encontró que en el país no existe un sistema de información fiable ni un registro único de casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, como tampoco existe un sistema de alerta temprana que permita la detección y el seguimiento de estos casos. La Comisión considera que hay un débil gobernanza que se expresa en la ausencia de una coordinación eficaz y oportuna entre las instituciones del Estado, falta de atención a las víctimas y diálogo con víctimas y sociedad civil, opacidad en el manejo de la información sobre las denuncias, multiplicidad de respuestas aisladas a situaciones similares que las diversas instituciones, falta de cumplimiento de sus competencias del organismo rector de la política pública en materia de niñas, niños y adolescentes que según el literal A del artículo 125 del Código de la Niñez y la Adolescencia, débil normativa y articulación institucional para el funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aportes para recuperar la gobernanza del Estado. El aporte de la Comisión para la recuperación de la gobernanza tiene que ver con la mejora respuesta del Estado frente a hechos de violencia sexual contra niños, niños y adolescentes que se evidencia en debate público, diálogo social y consulta popular sobre la imprescriptibilidad de los delitos de violación sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, reapertura de los expedientes administrativos sancionatorios que fueron archivados en el ámbito educativo, implementación del Sistema Único de Información sobre los casos de violencia sexual en las instituciones educativas, creación de la Mesa Interinstitucional, espacios libres de violencia como instancia de articulación de las instituciones con competencia en esta problemática, implementación del Plan de Acompañamiento Integral y de Restitución de Derechos de las Unidades Educativas por motivos de vulneración de derechos, entre otros. La Comisión recomendó a las instituciones públicas encargadas de la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes emprender acciones para la revisión de los protocolos dirigidos a la protección de derechos, mejorar la gestión de las entidades y órganos del Estado que tienen competencia en materia de niñez y adolescencia en relación con la violencia. Ministerio de Educación, octubre del 2017, el Ministerio de Educación evidenció incumplimiento de las competencias y atribuciones de algunas juntas distritales de la resolución de conflictos y ciertos funcionarios en casos de violencia sexual no aplicaron adecuadamente las medidas de protección inmediata de las víctimas ni realizaron seguimiento a las denuncias. La Comisión evidenció al inicio de su trabajo falta de aplicación de protocolos de actuación en casos de violencia sexual. No existen procedimientos claros para el control y seguimiento de los procesos de contratación de los docentes por parte de las instituciones educativas particulares. En materia de programa de formación continua y capacitación docente, la Comisión constató
insuficientes programas específicos de formación de docentes sobre prevención, detección, atención de casos de violencia sexual y la aplicación de los protocolos en casos, ausencia de mecanismos de control de los procesos de contratación de docentes en instituciones educativas particulares. Septiembre del 2018, frente a la evaluación de la gestión del Mineduc, se efectuaron los siguientes avances: política educativa de cero tolerancia frente a los hechos de violencia sexual en el contexto educativo. Se ha fortalecido la normativa para la prevención y abordaje en casos de violencia sexual, reformulación y actualización de protocolos de prevención, atención y protección de víctimas de violencia sexual en unidades educativas. Los procesos para el ingreso de docentes al sector público, Quiero Ser Maestro, incluyen una evaluación psicológica y desde el mes de julio del 2018 se ha implementado un componente especial para conocer el perfil del aspirante a docente. Adicionalmente, se ha implementado esta evaluación para los docentes de instituciones públicas y privadas que ya se encuentran laborando en dichas instituciones. Hasta la actualidad se ha evaluado a 158.527 docentes, reapertura de investigación de 372 casos que fueron resueltos mediante archivo, suspensión o multas del 2014 al 2017 en el ámbito administrativo a través del recurso extraordinario de revisión. 1.215 auditorías y 3 intervenciones de instituciones educativas públicas, particulares y fiscomisionales en las cuales se han registrado casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes. Procesos de capacitación docente a directivos para la prevención y actuación ante situaciones de violencia en el contexto educativo. Procesos de difusión y socialización de protocolos y rutas de violencia con la comunidad educativa. Articulación con el sistema de justicia para las investigaciones, juzgamiento y sanción en el ámbito penal de los responsables de negligencias y omisiones en el tratamiento de estos casos. Articulación con el Ministerio de Justicia y Salud para la atención psicológica, acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia sexual en el ámbito educativo. Estrategia de sensibilización ciudadana Más Unidos, Más Protegidos, con involucramiento de la comunidad educativa. Mineduc creó un sistema específico de seguimiento y registro de los casos de violencia sexual en unidades educativas. Ministerio de Salud, octubre del 2017, ANPETRA encontró que el Ministerio de Salud contaba con un protocolo general y un acuerdo ministerial sobre violencia de género sin desarrollar procedimientos específicos para la atención de víctimas de violencia sexual en el ámbito educativo. La comisión concluyó que el Ministerio carecía de procedimientos de articulación con la Fiscalía sobre casos de violencia sexual que se expresan en los embarazos adolescentes a menores de 14 años. No existían mecanismos derivados entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación de los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes conocidos por estas instituciones. Septiembre del 2018, la Comisión ANPETRA recomendó el establecimiento de un protocolo específico de atención en casos de violencia sexual en el contexto educativo, por lo que el 31 de mayo del 2018 se expedió el Manual de Atención Integral en Salud en Contexto Educativo y se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional número 0017-2018 para la atención integral en salud de víctimas de violación sexual. Se acuerda entre el Ministerio de Salud Pública y la Fiscalía mecanismos de derivación de casos para la investigación, además del uso eficaz de salas de primera acogida de víctimas de violencia sexual en coordinación con la Fiscalía para proteger a las víctimas, preservar la evidencia y evitar la revictimización. Se establece un nuevo plan de prevención de embarazos que reemplace el plan familiar que no cumplió con sus objetivos. El Ministerio de Inclusión Económica y Social, octubre del 2017. Inicialmente, la Comisión ANPETRA detectó carencias en la gestión del MIES, institución que ejerce la rectoría de la política pública en temas de niñez y adolescencia, según el artículo 195 del Código de la Niñez y Adolescencia, con relación a políticas de prevención de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Específicamente, no existía en el MIES protocolos, planes y programas específicos especializados para el tratamiento de la violencia sexual en sus servicios de atención en primera instancia y los CNH y CBBS. A septiembre del 2018, esta situación se modificó debido al impulso de estos a partir del año del 2018, donde se pudo evidenciar medidas correctivas y avances puntuales y concretos para la mayor protección de las garantías de los derechos de niñas, niñas y adolescentes en el marco de las competencias y atribuciones del CNII. Entre los principales resultados a partir del año 2018 se tiene los siguientes: desarrollo de 18 propuestas de políticas públicas, entre las cuales se encuentra la prevención y erradicación de violencia contra niñas, niños y adolescentes en programas de desarrollo infantil, el sistema educativo, espacios familiares y otros espacios cotidianos. Aseguraron mecanismos integrales de estructuración y reparación de derechos de las víctimas. Política para adolescencia, prevenir y erradicar los delitos sexuales y la violencia en particular en el sistema educativo, espacios familiares y otros espacios cotidianos, asegurando mecanismos integrales de restitución y reparación de derechos de adolescentes víctimas. Junto con el Ministerio de Inclusión Económica
Económica y Social, se planteó a la Asamblea Nacional la reforma integral del Código de Niñez y Adolescencia para poder actualizar al nuevo mandato constitucional a las recomendaciones de los organismos internacionales de protección de derechos y poder abordar las nuevas problemáticas de la niñez ecuatoriana en articulación con el Ministerio de Educación y el marco de la mesa interinstitucional denominada Espacios Libres de Violencia. El CNII aportó a la contribución del protocolo para la reparación integral de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. El CNII participa en la mesa cruzada contra la violencia de derechos de género liderada por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. En este marco contribuyó en la construcción de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y actualmente participar en su implementación. El CNII coordinó en los gabinetes sectoriales la articulación de las instancias rectoras y ejecutoras en la ejecución de la política. Esta articulación se está ejecutando en 2 niveles, en el ámbito ejecutivo dentro del gabinete sectorial de lo social y con el MIES en la construcción del plan contra la violencia de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de los organismos responsables de la garantía y protección de derechos con la propuesta de fortalecimiento del sistema de protección. Ministerio del Interior, Policía Nacional. El trabajo de la comisión permitió visibilizar que el Ministerio del Interior, a través de su organismo especializado de INAPEN, mantiene una política en la prevención y atención de niños, niñas y adolescentes vulnerables en sus derechos de manera general, pero al mismo tiempo determinó que es necesario fortalecer la especialización de los equipos técnicos en el tratamiento de los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, mejorando los protocolos y los procedimientos de atención inmediata. Se determinó que el Ministerio del Interior debe fortalecer el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana con el involucramiento de la comunidad educativa y en particular de padres de familia para garantizar los entornos seguros y libres de violencia en el contexto educativo. La comisión propuso la inclusión de los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el programa de los más buscados, teniendo resultados con la creación del listado específico de los más buscados por violencia de género. Se establece la necesidad de una mayor coordinación entre el sistema judicial y el Ministerio del Interior para la derivación de las solicitudes de inclusión al programa Los Más Buscados. Garantizar acceso a la justicia especializada y a la tutela judicial efectiva a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Consejo de la Judicatura. En relación con la gestión del Consejo de la Judicatura, la Comisión AMPETRA evidenció: octubre de 2017, en relación con la función judicial y su órgano de gobierno, el Consejo de la Judicatura, la Comisión evidenció que no existe una justicia especializada en materia de violencia contra la niñez y adolescencia, como establece el texto constitucional, por cuanto no se cuenta con unidades especializadas en violencia y tampoco existe peritos especializados. Los procesos judiciales en casos de violencia sexual no se tramitan con prioridad absoluta ni se aplica el principio de interés superior del niño como dispone la Constitución. Se evidenció retardos injustificados de las autoridades judiciales en el trámite de los casos denunciados. Septiembre de 2018, el funcionamiento de la Mesa de Acceso a la Justicia es un resultado concreto del proceso de control político realizado por la Comisión, que permite formar parte a los familiares de las víctimas para monitorear el avance de los procesos con la participación de los representantes de este órgano administrativo judicial y las propias víctimas y sus representantes. Se creó un procedimiento único para la atención, denuncia y sanción de los delitos sexuales cometidos o destacados en el ámbito educativo entre las instituciones de la Mesa Espacios Libres de Violencia dirigidos por el Ministerio de Educación. Ante la recomendación de unidades especializadas para la atención de casos de niñas, niños y adolescentes, está en proceso la implementación del proyecto Optimización y Fortalecimiento de Unidades Judiciales Especializadas y Competencia en Materia de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, Resolución 052A/2018. La Comisión AMPETRA realizó la recomendación de implementación del informe del Comité de Derechos de Niños a septiembre del 2017, en virtud de lo cual el Consejo de la Judicatura aprobó la guía para la evaluación y determinación de interés superior del niño en los procesos judiciales. Una de las acciones realizadas por el Consejo de la Judicatura por recomendación AMPETRA para mejorar las acciones de la justicia en los casos de violencia sexual, la acción de la justicia es la expedición del protocolo ecuatoriano de entrevistas forenses para casos de violencia sexual, realizado con la asistencia técnica del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La Fiscalía General del Estado, octubre del 2017, la Comisión de Fiscalía evidenció que la ausencia de herramientas informáticas que garanticen la remisión inmediata de las denuncias desde el Ministerio de Educación hacia la Fiscalía, la falta de protocolo y protección de los entes públicos a víctimas que denuncian hechos de violencia frente a las amenazas de los victimarios. La Comisión AMPETRA constató en el diagnóstico inicial un alto porcentaje de archivos de denuncias presentadas en la Fiscalía por delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, sin determinar los motivos y las falencias que no garantizan que la investigación de los fiscales lleven con celeridad estos procesos
procesos que los jueces cuenten con suficientes pruebas para sancionar a los culpables, que la Fiscalía General del Estado debía fortalecer sus unidades de atención y peritaje integral dotándose de recursos humanos y materiales que permitan un apoyo efectivo a la investigación de los fiscales, que entre el proceso administrativo, judicial y la protección de derechos se revictimice a las víctimas al no poseer un proceso único de entrevistas, por lo que la víctima debía repetir el relato de los hechos en todos estos ámbitos. Se evidenció que no existe autonomía e independencia de las y los peritos, así como su falta de idoneidad técnica en materia de tratamiento de las víctimas de los delitos sexuales cuando estos son niñas, niños y adolescentes. Septiembre de 2018. Respecto al cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión ANPETRA, la Fiscalía se destaca. Fiscalía General del Estado repotenció a los fiscales de violencia de género mediante la asignación de mobiliario y personal especializado para atención, entre otros casos, de violencia sexual de niñas, niñas y adolescentes. La Comisión evidenció el inicio de investigaciones penales correspondientes a los casos que habían sido archivados en el ámbito educativo, determinándose la necesidad de dar seguimiento al avance de los mismos para establecer las responsabilidades en el ámbito penal. La Fiscalía, en el marco de la submesa de armonización normativa de la Mesa Interinstitucional Espacios Libres de Violencia, elaboró de forma interinstitucional el procedimiento único para la atención, denuncia y sanciones de delitos sexuales cometidos o detectados en el ámbito educativo, con la finalidad de evitar las confusiones conceptuales y el cruce de competencias interinstitucionales. La Fiscalía General del Estado, en cooperación con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, elaboró el protocolo ecuatoriano de entrevistas forenses, mediante la escucha especializada para niños, niñas y adolescentes, con la finalidad de evitar revictimización. La Comisión, en base a sus recomendaciones, observa que la Fiscalía cuenta con un proyecto de fortalecimiento de la Fiscalía de Género y Violencia Sexual y que su implementación dependerá de los recursos económicos asignados. La Fiscalía General del Estado, en octubre de 2017 a septiembre de 2018, ha atendido 909 niñas, niños y adolescentes que solicitaron a través de su representante o a quien hiciere sus veces el ingreso mediante un SUI emitida por la fiscal o juez. 616 fueron ingresados y 293 no ingresados. Sin embargo, cabe mencionar que el 100% de las solicitudes fueron atendidas en base a la normativa vigente para el periodo de análisis. Reparación integral. La institucionalidad del Estado no ha implementado mecanismos, procesos y protocolos de reparación integral a las víctimas de violencia sexual. A juicio de la Comisión, una vez que concluya las investigaciones, deben existir mecanismos de reparación simbólica de los casos que aseguren disculpas públicas y garantías de no repetición y asistencia psicológica, tanto colectivas como individuales, que cobijen a la sociedad y a las víctimas directas de violencia sexual en los espacios educativos. La Comisión ANPETRA también constató la inexistencia de un sistema de alerta temprana que permita prevenir y mitigar los casos de violencia sexual en el sistema educativo. El trabajo de la Comisión permitió igualmente evidenciar, además, múltiples errores en el entendimiento y la aplicación del principio constitucional de reparación integral, lo que determinó en muchos casos la revictimización víctimas de violencia sexual. En cuanto a la reparación de las víctimas, si bien existen normas en la Constitución, el Código Orgánico Integral Penal, en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional y en el Código Orgánico de la Función Judicial, que establecen los mecanismos y los procedimientos para establecer y ordenar la reparación integral de las víctimas, la Comisión encontró que muchos de los jueces no aplican esta normativa porque la considera confusa. En este contexto, a juicio de la Comisión, es urgente generar un instructivo normativo único que recoja los criterios del derecho internacional, de los derechos humanos sobre la materia y regule sistemáticamente el principio constitucional de la reparación integral de las víctimas. La Comisión ANPETRA recoge la demanda de las víctimas, que en ningún caso ha sido parte de una política real y objetiva de reparación integral frente a la violencia de sus derechos por parte de la institucionalidad del Estado. Las medidas de reparación integral que hacen parte de las sentencias deben ser idóneas y eficaces e incumplir la responsabilidad de las instituciones encargadas del cumplimiento y las observancias de las mismas. Conclusiones de eje normativo. Evaluación normativa frente a los casos de abuso sexual en contra de niñas, niñas y adolescentes en el contexto educativo. La Comisión ha encontrado que las normas sobre protección de derechos se encuentran dispersas en los diferentes cuerpos normativos y muchas de estas leyes no están actualizadas de acuerdo con los principios y reglas constitucionales en materia de protección especial de víctimas de violencia. La Comisión recomienda que de manera inmediata se pueda subsanar con un plan de reformas legales a las normas arriba citadas en el corto plazo, que permita actualizar derechos, procedimientos y protocolos para prevenir, denunciar, atender, reparar y erradicar la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes y del resto de la población vulnerable a este tipo de violencia. Sin embargo, se evidencia la ausencia de niños
del sistema de protección de derechos especializados de niños, niñas y adolescentes. La Comisión evidencia la ausencia de un organismo rector de la política pública en la protección de derechos de niñas, niñas y adolescentes, a pesar de existir esta competencia en el artículo 195 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Reformas al CONA. La Comisión encontró múltiples debilidades al Código Orgánico de la Niñez y de la Adolescencia, por lo que, en su opinión, es necesario y urgente emprender su reforma integral para incluir actualización del capítulo de principios, derechos y garantías específicos para casos de niños, niñas y adolescentes, un capítulo sobre prevención, atención y reparación integral de todas las formas de violencia contra niñas, niñas y adolescentes, diseño y funcionamiento de un sistema integral de protección que permita articular y coordinar normas, procedimientos e instituciones encargadas de la protección integral de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. La Comisión encuentra que es necesario además emprender el fortalecimiento del sistema de protección de derechos de niñas, niñas y adolescentes de forma descentralizada, con especial énfasis en la Junta y Consejos Cantonales de Protección de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes. La Comisión determinó que las Juntas y Consejos Cantonales de Protección de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes tienen muchas limitaciones para el cumplimiento de sus atribuciones legales de restitución de derechos, están desprovistas de una capacidad técnica y operativa y carecen de autonomía presuntiva y presupuestaria, financiera y administrativa. El Código, a través de su sistema de protección de derechos, deberá establecer un registro único de casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y, en igual forma, un registro único de agresores que establezca la incapacidad para ser contratados como docentes en las unidades educativas. Se debe establecer un sistema de alerta temprana para destacar hechos de violencia y un proceso de mapeo de registro para identificar vulnerabilidades y promover políticas públicas oportunas para la prevención y protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. El Código debe incluir en su normativa mecanismos de reparación integral de las víctimas de violencia sexual. El Código debe institucionalizar la figura del defensor del niño, que asuma la representación de las víctimas desde el Estado en los casos en los que los progenitores o representantes legales se nieguen a denunciar los casos de violencia. Reformas al Código. Respecto a las reformas del Código, la Comisión ha encontrado que una de las causas de demora en la tramitación de los casos judiciales en los que se ventilan hechos de violencia sexual es la opacidad de la norma penal respecto de la práctica del anticipo probatorio en investigación previa, que hace que la mayoría de los fiscales no lo apliquen. Se debe establecer un procedimiento expedito para el trámite de las causas de violencia contra niños, niñas y adolescentes, conforme lo dispone el texto constitucional. No se está integrando el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense con el cuerpo pericial especializado bajo los principios de autonomía e independencia de la actuación pericial, conforme a las recomendaciones del Alto Comisionado de Derechos Humanos, como cuerpo técnico científico especializado bajo control y evaluación permanente. En lo que se refiere a la sanción de funcionarios públicos y jueces indolentes frente a los hechos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, la Comisión AMPETRA ha encontrado falencias en los procedimientos de denuncia. El COIP debe crear el tipo penal por falta de denuncia para el caso de autoridades o servidores públicos o trabajadores de instituciones educativas, elevando esta infracción de contravención a delito y con una pena proporcional a la infracción cometida. En delitos sexuales, en aplicación de los principios de interés superior del niño, niños, protección especial a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, las medidas cautelares deben garantizar la presencia del proceso, para lo cual se deberían aplicar medidas privativas de libertad, así como mantener la prohibición de aplicar medidas sustantivas en estos casos. En los casos de violencia sexual contra niñas, niñas y adolescentes, el COIP debería permitir el juzgamiento en ausencia de proceso para evitar la impunidad y la reparación de derechos de las víctimas. La Comisión plantea reformas al COIP para concretar la figura de imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niñas, niñas y adolescentes, estableciendo mecanismos procesales para su aplicación. La Comisión propone impulsar una ley interpretativa del artículo del COIP, modificado por la consulta popular, que contempla la imprescriptibilidad de los derechos sexuales contra niñas, niñas y adolescentes, en la cual se interprete la temporalidad de su aplicación. El COIP debe establecer la obligatoriedad de la diligencia procesal, examen médico legal, testimonios anticipados, cámara de Hensel, sean inmediatas para preservar la evidencia, cadena de custodia y evitar la revictimización. Se ha exhortado a la Asamblea Nacional que, en el marco de las reformas del COIP, se revise en el caso de negligencia, relato y omisión de denuncia en los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescencias, así como respeto a los delitos de abuso y acoso sexual, cuya pena no guarda proporcionalidad con la gravedad del daño cuando las víctimas son niñas, niñas y adolescentes. Reformas a la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad. Dice, el fortalecimiento del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional a través de la reforma a la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, dotándole de un presupuesto acorde a sus atribuciones y competencias, así como el afianzamiento de su talento humano y la vinculación de sus informes y propuestas técnicas, de forma tal
que pueda cumplir cabalmente con sus funciones relacionadas con el fortalecimiento de la garantía y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en especial sobre los casos de violencia sexual en todas sus formas, así como la institucionalización del sistema de gestión de la información, transversalización de las políticas públicas propuestas y observancia para la justiciabilidad de derechos, reformas a la LOI. La Comisión AMPETRA plantea el fortalecimiento normativo de la LOI en lo referente a mecanismos de protección de derechos de niñas, niñas y adolescentes, en particular fundamentados en la prevención y protección de sus derechos. Estos mecanismos incluirán la responsabilidad de la prevención, detección, atención y reparación integral de derechos de víctimas de violencia, en particular de la violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. La LOI establece responsabilidades especializadas en la protección de derechos de los departamentos de consejería estudiantil. Las reformas de la LOI contemplarán la capacitación docente en temas de prevención, detección y atención de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes. En particular, la Comisión recomienda medidas de protección inmediata a las víctimas ante hechos de violencia y la obligación de denuncia para investigación en el ámbito administrativo y judicial. La Comisión propone establecer las condiciones legales de separación del docente contratado bajo el Código de Trabajo cuando es acusado por violencia sexual contra niñas, niñas y adolescentes en el ámbito educativo. Reformar la LOI para institucionalizar la figura de inmediato para el ejercicio de la docencia para los profesionales que tengan antecedentes en violación física, psicológica, sexual para instituciones públicas y particulares. La LOI deberá contemplar la imprescriptibilidad de la sanción administrativa en caso de violencia sexual contra niñas, niñas y adolescentes en unidades educativas. La Comisión AMPETRA recomienda establecer la prohibición de que promotores de instituciones educativas cerradas mediante sanción administrativa puedan constituir nuevas unidades educativas, para lo que se debe crear un registro y solicitar una declaración juramentada de que los promotores de las nuevas instituciones no hayan sido sancionados. Recomendaciones generales del informe. Pese a los avances antes señalados en cuanto a la prevención, detección, atención y sanción de los casos de violencia sexual contra niñas, niñas y adolescentes, la protección de las víctimas y el fortalecimiento de las instituciones del Estado con competencia en esta temática, el Estado en su conjunto aún tiene varios retos para enfrentar de manera eficiente la problemática de la violencia sexual contra niñas, niñas y adolescentes. Para ello, la Comisión plantea una serie de recomendaciones en 3 ámbitos: en materia de verdad, en materia de justicia y en materia de reparación. Estructura de las recomendaciones. Recomendación en materia de verdad, en materia de justicia y en materia de reparación. Recomendaciones. La Comisión propone como recomendación, frente al alto número de casos de violencia sexual en contra de niñas, niñas y adolescentes registrados y denunciados, 3 ámbitos: la búsqueda de la verdad a través del reconocimiento del derecho a la víctima a que se conozca la verdad, la puesta en marcha de procesos de justicia restitutiva y derechos, y la reparación integral de las víctimas individuales y colectivas. Verdad. Comisión de la verdad. La Comisión recomienda que la Asamblea exhorte al presidente de la República a constituir una Comisión de la Verdad conformada por personalidades nacionales y expertos de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, para representantes de las víctimas, para que, tomando como base la investigación de la Comisión, se documente e investigue las 7.531 denuncias de violencia y abuso sexual contra niñas, niñas y adolescentes que no fueron conocidos por esta Comisión, y revele de manera completa la verdad. La Comisión recomienda que uno de los resultados de la Comisión de la Verdad sea crear una asistencia técnica del Ministerio de Cultura y Patrimonio, un monumento a la memoria de las víctimas de delitos sexuales en el Ecuador. Ante las evidencias de vulnerabilidad de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes de miembros de iglesias de distintas confesiones reconocidas en el Ecuador, la Comisión sugiere que la Comisión de la Verdad aborde específicamente el problema de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en espacios religiosos, y que incluya en su investigación los casos de ocultamiento y omisión de denuncias, y eso solicite a las autoridades eclesiásticas que los casos investigados en la justicia canónica ecuatoriana sean entregados a las instancias de competencia de la función judicial. Sistema de información especializada sobre violencia sexual contra niñas, niñas y adolescentes. Frente a la ausencia de datos oficiales sobre violencia sexual, niñas, niñas y adolescentes, la Comisión recomienda al Gobierno Nacional la realización de una encuesta nacional especializada de violencia cada 4 años. Esta encuesta periódica deberá aportar la información actualizada sobre el resultado y el impacto de las medidas de prevención, de atención y erradicación de la violencia sexual contra niñas, niñas y adolescentes. Mesa interinstitucional de seguimiento a casos de violencia sexual contra niñas, niñas y adolescentes. En el marco de su competencia, la Asamblea Nacional insta al Gobierno Nacional para que la Mesa Interinstitucional Espacios Libres de Violencia de Seguimiento de Casos de Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes, a la misma se deberá incorporar expertos en derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y representantes de las víctimas. Justicia. Implementación de la pregunta 4 de la justicia
de la consulta popular. La Comisión AMPETRA recomienda hacer seguimiento al proceso de cumplimiento efectivo e implementación de la pregunta 4 de la consulta popular de 4 de febrero del 2018 y contribuir desde el ámbito de la competencia de la función legislativa con la normativa correspondiente para la aplicación de la imprescriptibilidad no solo de los casos de denuncia de los casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes, sino a la prueba y a su reparación material e inmaterial. Se sugiere que en el marco del desarrollo normativo de la pregunta 4, la imprescriptibilidad se aplique no solo a la denuncia de los casos de violación sexual contra niñas y adolescentes, sino a su reparación material e inmaterial. Implementación de justicia especializada en violencia contra niñas y adolescentes. En el marco del estricto cumplimiento del artículo 81 de la Constitución, la Comisión solicita al Consejo de la Judicatura y a la Fiscalía General del Estado para que en el plazo máximo de 180 días contados desde la publicación de este informe final, presenten a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que permite implementar un sistema de justicia especializada en violencia contra niñas y adolescentes que incluyan fiscales, jueces y peritos especializados. Reformas al Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense. La Comisión recomienda al Pleno exhortar al Gobierno Nacional y a las demás entidades involucradas finalizar urgentemente el proceso de implementación del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense como organismo autónomo al servicio de la Administración de Justicia, quien deberá en el plazo máximo de 90 días elaborar un protocolo para la realización de la pericia integral de delitos sexuales. Trámite prioritario de los casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes. La Comisión recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional exhortar a la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura para que en un plazo máximo de 90 días delegue a una comisión de 9 fiscales especializados en violencia sexual para que bajo su responsabilidad investigue y sustancien todos los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes represados, incluyendo aquellos documentados por esta comisión. La Comisión recomienda a la Fiscalía la implementación de los acuerdos interinstitucionales necesarios para que este equipo de fiscales especializados tengan asistencia técnica de peritos autónomos del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense. Reformas legales urgentes. En el contexto de las reformas normativas necesarias, la Comisión solicita al Pleno que a través de las comisiones permanentes especializadas priorice las reformas legales al COI, al CONA y al OEI para que se incorpore la normativa correspondiente para la prevención, detección, atención, protección y sanción de violencia sexual y la reparación integral de las víctimas. La Comisión recomienda al Pleno exhortar al Gobierno a realizar una declaración de reconocimiento público de la grave situación de vulneración de los derechos humanos que han vivido nuestros niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas y ofrecer solemnes disculpas públicas a los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y a sus familias, y el compromiso de diseñar y efectuar el programa de reparación material e inmaterial a las víctimas de abuso sexual, que incluye el establecimiento de un programa especial para la restitución de salud física y psicológica de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, que debe incluir tanto la atención especializada de médicos, psicólogos y trabajadores sociales expertos en violencia sexual. Se recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional para impulsar la aprobación de una ley orgánica de reparación integral que regule sistemáticamente y de forma integral el proceso de restitución y reparación de derechos de víctimas de violencia sexual. La Comisión recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional emprender urgentemente la reforma al Código Orgánico de Niñez y Adolescencia. Esta reforma integral debe incluir un capítulo sobre prevención, atención y reparación integral de todas las formas de violencia contra niñas, niñas y adolescentes. Debe diseñar y poner en funcionamiento un sistema integral de protección que permita articular y coordinar normas, procedimientos e instituciones encargadas de la protección integral de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Se deberá contar con el apoyo técnico de expertos nacionales e internacionales que permitan sistematizar todas las iniciativas legislativas que abordan las temáticas referentes a los derechos de niñas, niñas y adolescentes. La Comisión sugiere que en esa reforma integral al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se establezcan los mecanismos institucionales necesarios para fortalecer las juntas y consejos cantonales de protección de los derechos bajo el enfoque de especificidad y de interseccionalidad de niñez, mujer y adultos mayores. La Comisión recomienda al Pleno exhortar al Gobierno para que a través del Ministerio de Finanzas se asigne con prioridad los recursos necesarios para la implementación de programas de atención de víctimas, contratación de talento humano especializado para los DSE en unidades educativas, aplicación de los servicios especializados de protección especial, las unidades de atención en peritaje integral de la Fiscalía General del Estado, las unidades especializadas que conozcan investigación y sanciones casos de violencia sexual contra niñas, niñas y adolescentes de la función judicial y la aplicación de las salas de primera acogida del Ministerio de Salud. La Comisión propone como mecanismo especial de reparación social que a través de las universidades públicas y privadas y la CES
para habilitar medidas de acción afirmativa a la garantía del acceso al sistema de educación superior de las víctimas y el otorgamiento de becas. Se exhorta a las instituciones de educación superior que incluyan en sus mallas curriculares de las profesiones afines temáticas sobre violencia sexual contra niñas, niñas y adolescentes, así como la generación de investigaciones y publicaciones académicas que permitan generar nuevos conocimientos sobre la temática. Razón siendo por tal que el presente informe fue debatido y aprobado en el Pleno de la Comisión Especializada Ocasional AMPETRA en la continuación de la sesión número 30 llevada a cabo el 10 de octubre del 2018 con la siguiente votación. A favor, Karina Arteaga, Héctor Muñoz, Amapola Naranjo, Franklin Samaniego y Silvia Salgado, 5. En contra, 0. Abstención, Encarnación Duche, 1. Ausentes, Lourdes Cuesta, Juan Cárdenas, Norma Vallejo. Lo que certifico, Quito, 11 de octubre del 2018, abogado Eduardo Taipe Calle, secretario y relator de la Comisión Especializada Ocasional AMPETRA. Hasta ahí el texto, señora presidenta.